Hola mis amigos y amigas, cuánto gusto saludarles. Qué bueno que estamos estudiando juntos la palabra de Dios. Cada día un capítulo. Ya vamos avanzando, terminando ya casi el libro de los Hechos, así que sigue conectado. Invita a tus amigos a este canal que se dedica exclusivamente para el estudio de la Biblia. Muy bien, Hechos 22. Abre tu Biblia si lo puedes hacer ahora mismo. Vamos entonces a leer de los primeros versículos. Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Recuerdan que el día de ayer quedamos en la parte donde a Pablo lo tomaron preso porque en Jerusalén él estaba predicando y los judíos que estaban en contra de esa predicación abierta a los gentiles, de esa predicación del evangelio sin esas trabas, sin ese rito de la circuncisión. Entonces intentaron matar a Pablo, pero él fue tomado por el comandante romano, llevado a la fortaleza y antes de ser encalabozado, él dijo, por favor, permítanme hablar. Y lo dejaron hablar y entonces este es el discurso que vamos a encontrar aquí. Versículo 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio todos los que estaban allí. Él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Pablo comienza diciéndole, mire, yo soy como ustedes, celoso, educado en la ley, defensor de la ley. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Y así Pablo inicia su discurso, contándoles cómo él, en ese celo judío, estaba persiguiendo a los cristianos, es decir, a los que en ese tiempo decidieron creer en el Cristo muerto y resucitado. Y mientras él hacía esta persecución, sigue contando su testimonio de conversión, iba camino a Damasco y en ese camino el Señor Jesús le sale en el encuentro con una luz resplandeciente que lo deja ciego y en el suelo. Recibe indicaciones en ese diálogo con Cristo, como ya todos recordamos, en donde Pablo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, ve a Damasco, pero ya no vas a perseguir, ya no vas a atacar a los cristianos, vas a esperar allí, que se te dirá lo que has de hacer. Y el Señor envía allí en Damasco al profeta Ananías, que lo visita y le lleva el mensaje, pone sus manos en Pablo, le devuelve la visión y allí entonces tiene un diálogo acerca de la creencia, de la enseñanza, de la realidad de Cristo Jesús. Y Pablo está convencido ahora porque el mismo Jesús le habló y lo llamó para ser un predicador a los gentiles. Y él en ese mismo momento, en ese encuentro, escucha, atiende, entiende la visión, el llamado, y se bautiza. El mismo profeta lo bautiza. Y a partir de ese momento, el apóstol Pablo, o Saulo, deja de ser el perseguidor de cristianos y pasa a ser el predicador de Jesucristo el Salvador. Y pasa a predicar a los gentiles, dice el versículo 17 al 21. Y vamos a leer el versículo 22. Lo oyeron hasta esta palabra, hasta que dijo que el Señor los había enviado a los gentiles. Cuando él dijo eso, todos los judíos otra vez se alborotaron. No les gustaba. El rechazo y el odio de los judíos hacia los gentiles era irrazonable. Lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Le dijeron los judíos allí al comandante romano. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Mandó el comandante que lo metieran a la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo, dime,
¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el comandante, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Qué interesante. Así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el comandante, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado, porque esto no se podía hacer. Si era un ciudadano romano, no podía ser condenado sin antes pasar por un juicio, y tenía muchos privilegios como ciudadano romano. Y Pablo pasa ante el concilio, y al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual lo acusaban los judíos, lo soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. Amigos, qué interesante, pero esta historia continuará en el siguiente capítulo 23 para ver cómo termina este juicio. ¿Qué le hacen a Pablo allí? Y quiero resaltar de este capítulo una enseñanza para ti y para mí, y es que nosotros, así como Pablo, debemos compartir el testimonio de nuestra conversión. Pablo contó a todos allí cómo el Señor se le reveló, la manifestación de Dios en su vida, camino a Damasco, cuando Jesucristo lo encontró en el camino y le habló directamente y lo llamó para que dejara la persecución y se convirtiera en predicador. Cuenta tu testimonio, mira, hazlo en 3 pasos. Número 1, cuenta cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, antes del encuentro con Jesús, así como Pablo contó. Yo perseguía, yo estaba cegado por las tradiciones. Cuenta cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Número 2, cuenta cómo fue ese encuentro con Jesús, de qué manera conociste a Jesús, qué fue lo que Cristo Jesús hizo para que tú lo conocieras, de qué manera, qué elementos. Y número 3, cuenta cómo te sientes ahora en el camino que estás siguiendo con Cristo Jesús, cuánto gozo, cuánta fortaleza ha llegado a tu vida, y comparte esto con tus amigos, familiares, vecinos, en el encuentro que tengas con alguna persona. Esto es poderoso, esto es un mensaje poderoso. Así que número 1, cuenta cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Número 2, cuenta cómo fue ese momento de conversión. Y número 3, cómo te sientes hoy, lleno de esperanza, lleno de gozo en Cristo Jesús. ¿Y por qué no lo escribes aquí debajo? Por favor, escríbelo. Si quieres escribir tu testimonio, hazlo, o simplemente la parte final. Di, Señor Jesús, me siento lleno de gozo porque la esperanza ha llegado a mi corazón. Escríbelo. Señor Jesús, me siento lleno de gozo porque la esperanza ha llegado a mi corazón en Cristo Jesús. O la frase que desees escribir. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, que siempre está enseñándonos. Gracias por el testimonio de Pablo. Gracias, Señor, porque también nosotros podemos contar el testimonio de las grandes cosas que has hecho en nuestra vida. Bendice a cada uno de los que está escuchándome, y que hoy sea un día para cosechar testimonio de tu palabra, de tu poder manifestándose en la vida de cada uno. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios te bendiga y siga guiando tus pasos en el sendero de la verdad y de la vida.